Ahora sí. Hola a todos. Bienvenidos a El Late. El Late. Primero, antes de entrar con con los comentarios que me dijeron ustedes, yo quería hacer un par de acotaciones. O sea, explicar un poco lo que quería hacer. Y lo que me ha resultado y lo que no me ha podido resultar. El, en primer lugar, yo lo que quería hacer era... primero yo soy medio neófito en Instagram. Así que no sabía muy bien cómo hacer para grabar los live, las transmisiones que pudiera hacer. En un principio no me di el trabajo de investigar, pero después investigué y descubrí que había una forma de hacerlo, pero implicaba de que no estuviera disponible dentro de las burbujas de la historia, sino que simplemente se guardaba en el teléfono y no queda disponible para que la gente lo pudiera ver en 24 horas, que lo pudiera ver como se ven las historias de Instagram. Entonces, yo lo que hice fue descargué un programa que es para grabarlo, la captura de pantalla, ¿ya? Puede grabar el puede grabar el programa casi entero, pero ahí me surgieron dos problemas. Uno, que la pantalla, como graba por ejemplo, el corte que aparecía acá con la hora del teléfono. También se grababa este corte de acá. Ese era un problema. Y el otro problema, y este fue un problema bien estúpido, fue que mientras estaba grabando, a mí no se me ocurrió nada más brillante que ponerme a tocar bajo. Entonces, yo no sabía, yo no sabía de que el propio, ¿cómo se llama? De que el micrófono no solamente capturaba el audio del video, sino capturaba el audio ambiente. Entonces, había una parte del video que sonaba con el bajo de Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Entonces, no se grabó bien, siento que no quedó bien grabado. ¿Por qué él quise hacer todo esto? Era pensando hipotéticamente en subirlo a YouTube. Y ojo, que todavía yo sigo teniendo en mente esa idea, ¿ya? Pero, em, pero todavía tengo que pulir bien el formato, cosa de que también mejorar mi habilidad de edición y... ¿Cómo se llama? Y después, y después subirlo a YouTube. O sea, siempre, por lo menos, eso ha sido siempre, esa ha sido siempre mi intención. Pero yo creo que en este video vamos a probar la variante de descargarlo, no dejarlo circulando en la historia, sino descargarlo y mañana o cuando pueda darme el trabajo de sentarme, editarlo para después subirlo a YouTube. Ya, yo mientras tanto, o sea, de ahí también tendría que discernir si lo subo a mi canal propio, porque está mi canal con mi nombre, que es el que yo uso más que nada para seguir seguir los videos que a mí me gustan. Tendría que sentarme la posibilidad de crear una nueva cuenta, qué sé yo. Pero eso ya más adelante. O sea, de hecho tengo que pensarlo si lo hago sí o no. Porque igual también quiero hacer el formato de video envasado. Ya para eso necesito equipos, qué sé yo, pero por mientras, mientras me agrada esta dinámica de ir respondiendo preguntas porque me gusta. Yo soy medio disperso, un poco muy disperso, entonces como que tener como parámetro las preguntas me sirve como de punto de partida para explayarme. Ya. Ya las explicaciones del caso, vamos a comenzar primero voy a hacer las preguntas, que esta vez no fueron tantas como las veces anteriores, pero también puede haber sido por mi error porque
como la historia de Instagram te el video anterior se cubría ¿cómo se llama? La sección de las preguntas, entonces no mucha gente puso las preguntas. Pero hay un par de temas interesantes que ustedes colgaron y después yo les voy a tener una sorpresa para ustedes. O sea, sí, es algo que yo quería hacer y que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me parece, por lo menos para mí, es chori, es entretenido. Ya. La primera pregunta que me hicieron fue si que la crisis sanitaria del coronavirus iba a ser una oportunidad para refundar Chile. Mm, yo creo, yo creo que, a ver, sí, no. Sí, no, yo creo que sí, o sea, que en el fondo nosotros tuvimos en el desarrollo histórico que hemos tenido en los últimos meses, como que hemos tenido dos grandes hitos que probablemente de aquí a unos 10 20 años más se van a retratar en los libros de historia. Uno que es el estallido social y otro que es la crisis sanitaria del coronavirus. Yo creo que de la perspectiva de como los dos hechos puntuales, la, el estallido social y ¿cómo se llama? Y la crisis sanitaria del coronavirus, yo creo que son como, yo creo que sí, podría considerarse que son como ¿cómo se llama? Como la piedra final del ataúd, por decirlo, porque en situaciones críticas es cuando se ve como cuál es la finalidad de los sistemas políticos, sociales y económicos. Y yo creo que ya si quedaba alguna duda a quién iba a favorecer el sistema social, político y económico en el cual estamos insertos, ya cualquier duda que hubiera habido incluso dentro del estallido social ya queda totalmente disipada. O sea, todas las medidas que se tomaron para mitigar, todas las medidas que se han implementado por esta crisis siempre han apuntado más que nada a salvaguardar la economía en, ¿cómo se llama? En detrimento del bienestar de la ciudadanía. O sea, yo quiero ser súper responsable. Yo, en la situación que estoy ahora, yo me considero un privilegiado porque tengo la posibilidad de optar teletrabajo como un puñado de profesionales, pero yo soy plenamente consciente de que no mucha gente tiene esa posibilidad y que mucha gente en este tiempo su remuneración va a estar mermada o derechamente no van a tener. Entonces, igual es, claro, igual ya quedó más que demostrado que está sirviendo el sistema. Ahora, si es el puntapié inicial para que se reformule el sistema, yo creo que, mira, igual es extraño todo el movimiento social que hubo, porque a diferencia de los movimientos estudiantiles, qué sé yo, como que este no fue un estallido orquestado por ningún ente articulador. Por ejemplo, ninguna asociación, ninguna federación, ningún grupo de estudiantes, nada, sino que simplemente fue como rabia acumulada, así. Que brotó y explotó, ¿cachai? Entonces, si bien es cierto, las manifestaciones son multitudinarias, convocan a mucha gente y si tú le preguntas a mucha gente si ¿cómo se llama? Que si está de acuerdo con hacer reformas profundas que Chile requiere, yo creo que todos van a estar de acuerdo. Ahora, el tema es que si nosotros como ciudadanía eh,
vamos a tener la capacidad de cómo se llama, de encauzar de tal forma un proceso como el que vamos a vivir de la redacción de la nueva constitución, porque hay muchos matices, o sea, todo esto está en un ato de incertidumbre, porque hay muchos matices que nosotros no conocemos, porque aunque una constitución como tal, porque la constitución, las constituciones, en plural, siempre son manifestaciones de la misma ciudadanía de cómo ellos se quieren gobernar a sí mismos. Que ellos mismos tracen su cancha, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿qué pasa? Que las constituciones que hemos tenido en Chile, las tres, nunca han sido de la voluntad de la ciudadanía. La de 1833, la de 1925 y la que tenemos vigente, ninguna es una manifestación de la ciudadanía, del pueblo, de la gente, de cómo ha sido gobernada a sí mismos. Generalmente siempre han sido tecnócratas quienes han redactado bajo el alero de gobiernos de circunstancias determinadas, de gobiernos que no necesariamente eran de origen democrático. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Si bien es cierto, el 81 fue escrita en dictadura, lógicamente no es democrática. Por ejemplo, la 1833 fue redactada por una aristocracia chilena en ese entonces. Y de hecho ellos implementan lo que se llama el voto censitario, que básicamente se consideraban ciudadanos las personas que tenían un cierto nivel de educación y un cierto nivel de socioeconómico. Cualquier otra persona, más allá de la barrera natural que generaba el tema de no saber leer, no saber escribir, de la analfabetización que existía en ese entonces, más allá de esa barrera social, también una barrera física desde el punto de vista legal. O sea, ellos derechamente eran considerados ciudadanos. Después de la crisis de 1900, de la Constitución de 1925, sí es cierto, hay un par de hitos que son destacables, por ejemplo, la separación de iglesia del Estado. Eh, ¿Cómo se llama? Igual no nace de la voluntad ciudadana. Sí, también por lo mismo, por porque no hay la participación de la ciudadanía, que gente no sabía leer, no sabía escribir, la alfabetización, eh, etcétera. Entonces, bajo, bajo todos esos parámetros, esta es la primera constitución que nosotros como ciudadanía tendríamos una participación más activa en su redacción. ¿Ya? Entonces, lo, ¿cómo se llaman? Las grandes aprensiones que yo tengo, en primer lugar, son todas las letras chicas que hay con las constituciones. O sea, estamos hablando de gente que la clase política está desprestigiada porque en parte se ha enquistado dentro del aparato gubernamental y ha hecho su fruto en mucho tiempo. Entonces, y eso ha generado, entre otras cosas, que ya la ciudadanía no confía en la clase política. Y con justa razón. O sea, todos ellos, en el fondo, independiente del color político, han creado prácticamente una cofradía, la cual ellos han hecho usufructo de las regalías que puede ofrecer el Estado. Entonces, claramente es bien ganado el odio que tienen respecto a la gente común y corriente. Entonces, ya de partida hay un clima como de desconfianza que se da en las personas. Eso es como primer lugar. En segundo lugar, la falta de preparación, en cambio, en cuanto a que desconocemos, tenemos una formación como educación cívica bastante pobre. O sea, de repente, hay conceptos más, o sea, no sé si técnico sea la palabra correcta, pero sí hay, por ejemplo, para una redacción correcta a una constitución, pues también tiene que haber una formación cívica importante y una formación también en cuanto a redactarlo de tal forma de que
de que si bien es cierto la ley tenga un espíritu, después no se puede interpretar por un sentido contrario. Ya, y esto es como un tema más técnico, pero por ejemplo, ahí estamos hablando de que uno puede escribir tal artículo con la mejor intención, pero después, porque hay gente que se dedica a estudiar las leyes, y hay gente que se dedica como a torcer el sentido de las leyes, que son los abogados, malditos abogados. Entonces, como que le buscan como cualquier coma, cualquier resquicio para incluso torcer el espíritu de la norma con la cual, el espíritu de la norma que fue creada para A, pero la distorsiona de tal forma que sea como B. Entonces, esa, esa como, también hay que estar como muy atento a la forma en que se redactan las cosas para que no ocurra esto. Entonces, también, y también hay otro gran problema que yo siento es que la misma confianza que se tiene hacia la clase política también se tiene como a cualquier otra organización, porque las organizaciones como intermedias que no necesariamente son partidos políticos, sindicatos, juntas de vecinos, cualquier otro ente articulador, como que ha sido desprestigiado porque o ya no tienen el peso que antes, o si tienen peso es porque tienen el respaldo de la política rancia por detrás, po. Entonces, también hay una desconfianza hacia estos entes. También gana en algunos casos, pero en el fondo yo creo que cualquier hecho que muestre las fisuras del sistema que nosotros estamos, cuando nosotros estamos insertos, podría ser una oportunidad de cambio. Por ejemplo, como dice Homero, Opportun Crisis. Pero yo creo que no solamente el hecho en el catalizador, sino que también, o sea, no solamente el hecho que el detonante, sino también esta fuerza tiene que ser canalizada y que desborden en modificaciones concretas. Por ejemplo, te estoy hablando de que para mi punto de vista, yo creo que el momento para hacer las grandes transformaciones que requería Chile era después del retorno a la democracia. Yo creo que si bien es cierto, estos políticos rancios, sobre todo el Edwin Lago, Frey y toda esa manganada de hijos de puta se han escudado. No, es que la democracia era muy frágil, nosotros teníamos que pactar acuerdos, entonces como que siempre estuvieron con el discurso de la democracia en la medida de lo posible. Entonces, sin embargo, ahí en el voto del sí y el no, eh, ¿cómo se llama? Yo creo que ahí tenían la capacidad, porque tenían el apoyo de la ciudadanía, tenía la voluntad y la gente confiaba genuinamente en ellos. Entonces yo creo que ahí era el momento para hacer los cambios que se requerían, pero no lo hicieron. En el, y lo que hicieron en vez de eso fue, ¿cómo se llama? Fue usufructuar de la política. Así que eso, pues. Así que yo creo que sí, o sea, que cualquier hecho en sí puede ser una oportunidad de cambio, pero tiene que tiene que estar el horno para bollo. ¿Ya? Otra pregunta que a mí me colgaron fue si a mí me gustaría tener hijos en este momento. Y la verdad para mí es un tema de la paternidad, un tema personal que a mí siempre me lo he planteado. O sea, yo creo que hasta hace un par de años para mí es como se llama, era inimaginable plantearme la posibilidad de ser papá. Primero porque no tengo pareja. ¿Cachai? Si bien es cierto, en su momento la tuve, pero ahora no tengo pareja. ¿Cachai? Eh, ¿Cachai? Si bien es cierto, hay avances por aquí y por allá, pero hay una posibilidad bastante concreta de volver a entablar una relación, pero más allá de eso, más allá de eso sí, pues, ¿cachai? Ahora, si tú me preguntas, de partida a mí siempre
por ejemplo, ahora sí yo me sentiría como preparado para formar una familia y ser papá. ¿Cachai? Pero punto de vista personal. Y yo creo que... Voy a correr un poquito, sí, así, para que los comentarios no tapen mi cara. ¿Y cuál es el tema? Que yo sí me lo he planteado personalmente, a mí sí me gustaría ser papá y sí me gustaría formar una familia, qué sé yo, porque de partida, oye, tengo un mechón rebelde acá. De partida, a mí los cabros chicos son como los perros chicos, a mí se me dan, así como que se me acercan y a mí también me generan mucha simpatía los cabros chicos. Entonces, esa parte ya la tengo, así. Esa afinidad con ese grupo social la tengo, así. Después, la estabilidad económica, ahora siento que sí, sí tengo estabilidad económica. Siempre me gustaría, por ejemplo, no sé, po, tener mi casa propia, qué sé yo. Yo creo que sería como lo mayor que podría aspirar para poder definitivamente sentarme y formar una familia, la casa propia. Pero igual, dadas las condiciones del mercado inmobiliario que es casi imposible tener una casa a no ser en un lugar propio para vivir, a no ser de que hay que plantearte ir a vivir en una parte más periférica de Santiago. Ya estoy hablando, por ejemplo, de lugares como Padre Hurtado, Peñaflor, ¿cachai? Ese tipo de lugares, porque yo me crié todavía en casa, entonces pasar de una casa a un departamento no sería... yo sé que me costaría. Me acostumbré toda la vida a la libertad de tener una casa, entonces contrastarla ahora con el departamento como que no me llama la atención. Más aún, de hecho, contemplando los departamentos, porque los departamentos que están saliendo ahora, sobre todo con los denominados guetos verticales, no son departamentos para que la gente viva. Así que, pero, pero por ejemplo, incluso el hecho de que, si por ejemplo, si tengo la posibilidad de encalillarme un crédito hipotecario, qué sé yo, sí, tener mi casa propia, pero si no es cierto, no tengo eso todavía. Yo creo que eso se puede dar en el tiempo. Y también otra condición por la cual con la persona que me sentaría a tener hijos, es que me gustaría tener una pareja estable. Yo tuve la suerte de cómo se llama, de crecer con mis dos papás. ¿Cachai? Entonces a mí me gustaría eso, tener esa posibilidad, porque si es cierto, no digo que, no sé, pues, la separación, divorcio, qué sé yo, pero siento que ahí no es tanta la injerencia que uno puede tener en la crianza, porque a no ser de que, por ejemplo, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que, no sé, porque tú tengas cabros chicos una vez cada dos fines de semana, ¿cachai? No estás ahí presente, ¿cachai? Por mucho que uno tenga como la intención y qué sé yo, ¿cachai? Pero, pero claro, a mí me gustaría estar de manera más activa, más presente, ¿cachai? Entonces por eso a mí me gustaría encontrarme primero una cosa. El primero el tema de la casa, que la casa ya no es tan preponderante. O sea, por ejemplo, no es como que yo no pueda, si no tengo una casa propia, nunca voy a tener hijos, pues no, me muero, ¿cachai? Pero sí creo que más fundamental que la casa es encontrar con la pareja, ¿cachai? Primero alguien que comparte el mismo proyecto de vida que quieres tú, ¿cachai? Y segundo que se puedan complementar de tal forma de que ante cualquier problema primero se sienten las personas, nos sentemos los dos a conversar, hablando de cualquier problema y podamos resolverlo como pareja, ¿cachai? Con tal forma de que no el divorcio no sea una opción, ¿cachai? Siempre son como cosas medio ideales de las que yo planteo, pero al menos a mí me gusta, cuando planteo cuando me hacen esta pregunta, porque no es la primera vez que lo hacen, sí, ya al decir verdad, ya estoy en una edad en que ya me tengo que empezar a plantear esas preguntas de vida, ¿cachai? Pero hay gente que dice, no, pues si los cabros chicos llegan nomás, pues no, güey, pues no somos animales, no somos personas. Y la diferencia evolutiva de los seres humanos con respecto a los otros animales es que nosotros, de entre otras cosas, podemos planificar las cosas, ¿cachai? Siempre uno está sujeto como a la eventualidad.
que el condón se rompió, que la pastilla no funcionó, que la inyección no funcionó. Siempre uno está sujeto a imponderables porque de eso se trata la vida. O sea, ojalá la vida siempre funcione de la forma que uno planifica, pero algunas veces no ocurre. Pero es más fácil controlar los eventos cuando hay una planificación de por medio. O sea, por ejemplo, a mí sí me gustaría ser papá, pero ¿cachai? Me gustaría primero como tener esas dos, esos dos cimientos, ¿cachai? Y hablando específicamente porque apuntando más a lo que estaba preguntando esta persona en el contexto actual, yo creo, yo creo que, o sea, igual es complicado, porque uno generalmente viendo la perspectiva incluso como medioambiental, el planeta Tierra está, o sea, nosotros estamos como cruzando la línea de que quizá siempre está el temor de que en algún momento la Tierra sea inhabitable, o sea, y qué mundo va a heredar a tus hijos, ¿cachai? Esa también es una inquietud que uno tiene, ¿cachai? Pero incluso, y colgando un poco de la pregunta anterior, yo creo que por eso también es necesario un cambio de sistema, porque uno de los grandes perjudicados que está teniendo el planeta, o sea, que está teniendo la forma en la cual nosotros nos desenvolvemos con nuestro entorno, que es la explotación por la explotación al máximo, es el tema de que no, ¿cómo se llama? De que la Tierra está sufriendo, ¿cachai? O sea, nosotros estamos agotando los recursos, acaparando los recursos. Entonces yo creo que tener de partir, y esto es como a nivel muy macro, yo creo que tendríamos que replantear la forma en la cual nosotros no interactuamos con el entorno, ya dejar de la explotación depredatoria de los recursos. Y esto, hilándolo un poco particularmente en Chile, ya Chile ya debería replantearse seriamente, cambiar su estructura económica, ya dejar de depender de la explotación de recursos primarios, ¿cachai? Porque yo creo que eso es clave, o sea, la explotación de los recursos primarios, la madera la industria maderera es dañina, la industria minera es dañina, la industria pesquera es dañina, entonces toda esa industria de productos de commodities, como el término que tiene acuñado, eso no es viable medioambientalmente. Entonces tendríamos que replantearnos una explotación, o sea, irrisoria, una explotación sustentable de estos recursos, pero al menos que no genere un impacto ambiental tan dañino. ¿Cachai? Por lo menos yo lo veo así. Y entonces, para recapitular un poco la pregunta, a mí sí me gustaría ser papá. eh, Esas son todas las variantes que yo te he dicho que he considerado para sentarme a plantear lo posible de tener familia. Son todas las variables que te acaba de escribir, pero al decir verdad, sí, a mí sí me gustaría ser papá. ¿Sí? Si tú me preguntas como la intención, sí, está. ¿Sí? Se tienen que dar ciertos factores, pero la intención siempre está. Ya, y la tercera pregunta que me dejaron es hablar de los antivacunas. ¿Qué opina de los antivacunas? Bueno, que son una tropa de imbéciles. Po. O sea, estamos viendo de qué es lo que pasa cuando no hay una enfermedad que no tiene vacuna. O sea, mira, a mí me genera un poco de sensaciones encontrar el tema del coronavirus porque yo sigo sosteniendo de que es una enfermedad que tiene un ratio muy bajo de mortalidad. Pero, ¿cuál es el problema? Y esto es un poco de sesgo social que tiene la enfermedad, porque, por ejemplo, si uno la compara, por ejemplo, con la malaria, con el dengue, ¿cachai? Son enfermedades mucho más letales, pero los niveles de contagio son más bajos
y además porque están focalizados en ciertas zonas del planeta. ¿Cachai? Hay partes, llevan las cosas como son, hay partes que son como, aparte de ser guetos de a nivel planetario. Imagínense como si el planeta fuera un barrio. O sea, hay guetos de pobreza, guetos de marginalidad. Entonces, dentro de esos guetos también hay enfermedades que son letales. Por ejemplo, está el dengue, la viruela, ¿cachai? La malaria, qué sé yo, ¿cachai? Pero están focalizados, ¿cachai? El problema que tiene en contraste con el coronavirus, que el coronavirus es a nivel mundial. O sea, no es que esté focalizado en una parte, sino como de un resfriado, como de una gripe. Entonces, contagio mucho más fácil. Entonces, es más fácil que es más fácil que se irradie, que llegue a otras zonas que generalmente no llegan a este tipo de enfermedades eh, infecciosas y con un ratio de mortalidad. O sea que sigue teniendo un ratio de mortalidad bajo, pero el tema es un ratio de mortalidad bajo, pero si contagias, si tienes la posibilidad de contagiar a gran parte del mundo, aunque sea un ratio muy bajo de mortalidad, que no es lo mismo que sepo, un 20% de 10 millones que serían 4 millones, que un 5% de 200 millones, que también sería ese porcentaje 20 millones, entonces claro, igual es no menor, ¿cachai? Pero particularmente la antivacuna es que, mira, o sea, las antivacunas son unos imbéciles, ¿cachai? Está fuera de discusión. Ahora, ¿por qué los que nacen antivacunas? Porque hubo un estudio hace un tiempo atrás de un ¿cómo se llama? No, de un científico, no recuerdo su nombre, que hizo un estudio en que supuestamente había una correlación entre una cierta vacuna y el autismo. Entonces publicaron, y de hecho esta no es como esos test culiados que salen cooperativas, y estudio demuestra de que los hombres gordos son más atractivos para las mujeres. No, eso son tonteras. Este estudio fue replicado, fue publicado en revistas científicas importantes. Entonces, ¿qué pasó? Que al final, después como que se dieron cuenta se dieron cuenta de dos cosas. Uno, que el estudio tenía, tenía errores metodológicos, porque la gracia del método científico es que, por ejemplo, si tú implementáis ¿cómo se llama? Haces un estudio, tú pones las variables, cosa de que cualquier persona replique las mismas variables y obtenga el mismo resultado que tú obtuviste. O sea, si cualquier persona, si A hace un estudio con X variable y obtiene un resultado B, yo tengo que tomar ese mismo estudio con las mismas variables y debo obtener el mismo resultado. Y si no lo obtengo es porque el estudio está mal hecho. Entonces porque se me olvidó considerar una variable, porque hay otros factores que inciden en un resultado. Entonces, después hay es lo que se conoce como la correlatividad. Que, por ejemplo, si hago A, voy a tener un resultado B. Y si yo hago de nuevo A y obtengo un resultado C, es porque hay una variable que no estoy tomando en consideración. Entonces, como a grandes rasgos. Entonces, ¿qué pasó? Que este compadre dijo, encontraron este estudio y dijeron, no, porque nunca eh, que replicaron las variables y encontraron que no había una correlación entre las vacunas y el autismo. Y también se dieron cuenta que este personaje incluso fue financiado por grupos antivacunas para que tuviera unos determinados resultados. Entonces, al final, como que la revista que publicó el estudio se tuvo que retractar, la persona ¿cómo se llama? Quedó desprestigiada, ¿cachai? Pero el tema de los antivacunas, ¿cachai? Vuelvo a decir, son unos imbéciles, porque, viejo, o sea,
uno puede ser muy detractor de ciertas cosas, pero uno siempre tiene que reconocer el valor de los hechos objetivos. O sea, nuestra expectativa de vida ha aumentado y en gran parte de eso se lo debemos al avance que tenemos en la ciencia. O sea, hasta hace 1000 años, ni siquiera hay que ir tan lejos en el tiempo para darse cuenta de los avances que ha hecho la ciencia. Hasta hace 100 años atrás, la expectativa de vida era como de 60 años. Pues. ¿Cachai? Te voy a dar una polio. Hay un montón de enfermedades que antes eran letales y que ahora, gracias al avance de la medicina, tienen cura. La polio, la tuberculosis, la viruela, el sarampión, o sea, todas esas enfermedades que eran letales hasta principios de siglo ahora son tan erradicadas. Pues, ¿cachai? Y cómo se llama y desconocer ese avance ridículo, ¿cachai? Ahora, siempre decirte, no, es que hermano, la medicina natural y el saber ancestral de nuestros pasados indígenas, qué sé yo, es como que ya, pues, pero puta, no te vayas a tomar una agüita de perra, no sé, pues ¿cachai? Para alguna una enfermedad, pues sí, igual hay estudios, no sé, un montón de cosas incluso. Por ejemplo, yo ahora que me acuerdo, hasta un amigo, por ejemplo, que está haciendo un doctorado en bioquímica, no recuerdo exactamente cuál es su área de estudio, pero él habló de que por ejemplo, está investigando para su tesis de doctorado una planta que usaban los mapuches, el quitral, que ellos usaban para curar enfermedades, pues. Entonces, ¿pero qué es lo que está haciendo? Lo está analizando desde las herramientas que le toca a la ciencia occidental, así como el gran cuco del mundo, así. La ciencia occidental creada por hombres blancos, heterosexuales, patriarcales, y todas esas weas que dicen estos hippies culiados, esas weas que recitan como si fuera un mantra, así. Pero eso, pues, así que yo creo que son unos imbéciles. Qué lástima ser un hijo de una antivacuna, ¿cachai? Alguien que esté extremadamente irresponsable y que pucha, pues, como los terraplanistas y cosas. Como todo es un constructo social, entonces puede venir cualquier imbécil a cuestionar cualquier tontera porque se le plantea el hoyo, ¿cachai? No. Po. O sea, uno siempre tiene que tener la posibilidad de cuestionar cosas, ¿cachai? De hecho, eso es parte del espíritu que ha movido la humanidad durante su desarrollo como especie en la Tierra, ¿cachai? Pero, por ejemplo, si vaya a cuestionar, o sea, porque la Tierra es plana, ¿cachai? O sea, aquí estamos hablando de que hay estudios que avalan que la Tierra es redonda, incluso hay hasta cálculos matemáticos, pues si los egipcios sacaron que la Tierra es redonda sin necesidad de ir al espacio, pues bueno, o sea, puro cálculo matemático sacaron que la Tierra es redonda, pues bueno, ¿cachai? No me wey, pues, o sea, hay cosas que efectivamente uno puede cuestionar, pero hay otras cosas o sea, que todo se puede cuestionar, pues, ¿cachai? Pero cuestiona con base, pues, no porque yo creo que la Tierra es plana porque lo vi en YouTube, no porque yo creo que las vacunas dan autismo porque lo hice gamba.cl, ¿cachai? Ya, hay vacunas con chetumare, hijas del patriarcado y weas, ¿cachai? Que malo, gamba, weón. Ya, pues. No sé cuánto tiempo llevo de transmisión, pero a los que han seguido esta transmisión, yo les quería agradecer. Eh, yo lo que tenía pensado era mostrar mi colección de camisetas, pero yo creo que lo voy a dejar para otro día cuando haya más gente. Así que nada, pues este video este video sí lo voy a sacar de la historia, lo voy a descargar, lo voy a editar y lo voy a subir y lo voy a subir y cuestiones, ¿ya? Así que eso. Nos vemos, chicos. Chao, chao.